¿Qué es lo que hace grande un equipo? ¿Los títulos conseguidos, la tradición, la afición, el poder económico o nunca haber descendido? En el fútbol, el descenso no solo representa una caída en la tabla, sino también una crisis que deja manchada de por vida la historia de un club. Mientras algunos grandes como Boca Juniors, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán han esquivado esta realidad, otros han tenido que enfrentar la cruda verdad de irse a la B. Yo soy Gabe y hoy hablaremos de aquello que muchos hinchas prefieren olvidar, los descensos de los grandes equipos. La Juventus, sin duda alguna, es uno de los clubes más grandes de Europa y figura prominente en Italia. Sin embargo, tuvo un oscuro episodio que lo llevó a descender a la segunda división, todo a raíz de uno de los mayores escándalos de su historia, el Calciopoli. Este escándalo se desarrolló durante la temporada 2004-2005, cuando una serie de grabaciones telefónicas revelaron la complicidad entre varios clubes de la Serie A y árbitros que habían sido seleccionados por ellos mismos para dirigir sus partidos en al menos 19 ocasiones. Las investigaciones se basaron en llamadas interceptadas, lo que llevó a la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol a acusar a los clubes y dirigentes implicados de conspirar para obtener ventajas en los resultados de partidos clave de la Serie A, mediante la designación de árbitros específicos. Tras salir a la luz la trama de corrupción, la Juventus fue el club más perjudicado, pero las sanciones también afectaron directamente a Milan, Lazio y Fiorentina. Finalmente en 2006 se dieron a conocer los castigos donde no hubo compasión. La Juventus fue despojada de sus dos últimos scudettos, 2004-2005 y 2005-2006, además de su descenso a la Serie B, y como si fuera poco, debían de empezar con 30 puntos menos por la penalización, que hacían casi imposible su ascenso a primera, pero posteriormente en apelación se rebajó la sanción y finalmente se le descontaron solo 9. De esta manera la Juventus había dejado de visitar San Siro, el Olímpico de Roma y otros históricos estadios para pasar a disputar partidos en estadios humildes de la segunda división. Finalmente la Vecchia Señora ascendió al siguiente año a pesar de tener una fuga de estrellas, ya que se vio obligada a traspasar a prácticamente todas sus figuras como Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta y Turán, aunque se quedaron Gianluigi Buffon, David Trezeguet, Alexandro Del Piero y Pavel Nedved, que junto a un grupo de jóvenes solo necesitó una temporada para lograr el ascenso. Y sobre el Milan, su sanción fue perder 15 puntos, que al final con apelación se le descontaron solo 8, pero no disputaría la Champions 2006-2007 en su fase de grupos directamente, teniendo que jugar la fase previa que aún así se clasificaría y terminaría ganando el torneo. Ah, y para colmo, a pesar de tantos escándalos, ese mismo año Italia ganó el Mundial. Sí, el Mundial 2006. Para empezar, todos los equipos de Inglaterra han descendido. Todos, incluido el Arsenal en 1913, el Liverpool en 1954, el Tottenham en 1977, el Chelsea en 1988, el Manchester City en varias ocasiones, siendo la última en 2001, el Newcastle igual, la última en 2016, y sí, el Everton también. Ahora, el Manchester United es uno de los clubes más grandes de Europa, considerado por muchos como el más grande de la liga inglesa gracias a su impresionante palmarés, siendo uno de los más ganadores de la historia en Inglaterra. Sin embargo, no solo han experimentado uno ni dos, sino 3 descensos a lo largo de su trayectoria, siendo el último el peor de todos. El primer descenso se produjo en la temporada 1921-1922, donde el United culminó en la última posición de la primera división con tan solo 28 puntos. La segunda vez ocurrió en la campaña 1930-1931. Los de Manchester nuevamente descendieron con números muy pobres, solo sumaron 22 puntos y quedaron en la última posición. El último y más reciente descenso fue en la temporada 73-74, la cual fue la más dolorosa para todos los hinchas del United, porque claro, es la más reciente, pero lo peor es que fue ante el Manchester City. El United, que apenas 6 años antes había ganado su primera Champions, se encontraba luchando contra el descenso en las últimas jornadas y por coincidencia de la vida, el derby se jugaría en Old Trafford, en la última de estas. El United estaba obligado a ganar, pero nadie imaginaba lo que sucedería ese día. La ex leyenda del club, Denis Lau, ganador del Balón de Oro, quien justo esa temporada había dejado el United para culminar su carrera profesional en el City, haría el gol que decretó el descenso de su antiguo club, pues marcó de taquito y los mandó a la B.
Los Diablos Rojos lograron regresar a la primera división al siguiente año, pero no ganarían el campeonato hasta 1993. El Milan es uno de los máximos ganadores de la Champions League y conocido por ser un grande de Europa, pero esto no hizo que se librara de ir 2 veces a la B. Primero en la temporada 79-80, donde el Milan, que tenía leyendas como Enrico Albertosi, Franco Baresi y Fabio Capello, se fue a la segunda división como consecuencia de un curioso escándalo conocido como el Totonero. Escándalo de corrupción que sucedió en la temporada 79-80, donde la policía italiana descubrió una trama de apuestas clandestinas en la que estaban inmersos jugadores, entrenadores y dirigentes de clubes de la Serie A y de la Serie B. Dentro de ellos, jugadores del Milan, como su mediocampista Giorgio Morini, quien fue arrestado, al igual que en el ese entonces presidente del club, Felipe Colombo, además de su portero mundialista Enrico Albertosi, que fue suspendido de por vida. Como consecuencia de su participación en este escándalo y de haber amañado un partido contra la Lazio, el Milan fue descendido administrativamente a la Serie B. Bueno, pasado el escándalo, el paso del Milan por la Serie B fue rápido porque consiguió quedar primero con 50 puntos, de esta manera saliendo del pozo por primera vez. El segundo descenso ocurrió en la temporada 81-82, es decir, la alegría de estar en primera división luego de ascender solo le duró una temporada, tal cual equipo chico. Esta vez no hubo ningún escándalo de por medio, sino que fue por méritos deportivos, ya que el club tuvo una pésima temporada e hizo solo 24 puntos y ganó solo 6 partidos de 30, descendiendo de nuevo a la Serie B al terminar en el puesto 14 de 16 equipos. Sin embargo, solo estuvo un año en el descenso y el Milan volvió a primera. Como dato curioso, el delantero Paolo Rossi estuvo inhabilitado 2 años por el caso. Cuando su sanción terminó, fue convocado por la selección italiana que ganó el Mundial 1982 y el Balón de Oro ese mismo año. Parece que Italia necesita tener un escándalo de corrupción para ganar mundiales. Le pasó en el año 1982 con el Totonero y en el año 2006 con el Calciopoli. El Atlético de Madrid es un club grande de España, actualmente considerado el tercero más grande del país. Sin embargo, así como en los anteriores equipos, también tuvo su paso por la segunda división. En la temporada 1929-1930, el Atlético quedó último entre 10 equipos, sumando tan solo 12 puntos, convirtiéndose así en el primer equipo de la historia en descender a la segunda división en España. Pero este descenso no es el más doloroso, sino el que ocurre muchos años después. Precisamente en el año 2000, los colchoneros contaban con una buena plantilla para poder salir campeón, pero lo cierto es que las grandes expectativas se diluyeron a lo largo de la temporada, ya que tuvieron que pelear la baja y a falta de 3 jornadas para finalizar, tenían un partido crucial ante el Real Oviedo. Ambos se jugaban la permanencia y ambos solo podían ganar el partido. El partido fue complicado, ya que el Real Oviedo logró adelantarse 2-0 en el marcador. A pesar de ello, los colchoneros lograron remontar e igualar el partido. Sin embargo, en el minuto 84 todo dependía de Hasselbein para determinar si ganarían el partido o no. Lamentablemente, el arquero adivinó el disparo y de esta forma acabó con toda esperanza de mantenerse en primera, yéndose a la baja. Y aunque el Atlético promocionó su temporada en segunda como solo un añito en el infierno, la realidad es que tuvieron que estar 2. En el año 2008, River quedó último en la tabla por primera vez en la historia del fútbol argentino, pero ese no fue el momento de su descenso, este ocurrió en 2011. Pero para entender mejor el contexto es importante remontarse a 1982, cuando se decidió instaurar un sistema de promedios. Este sistema consistía en sumar la cantidad de puntos de las últimas 3 temporadas y dividirlas por la cantidad de encuentros disputados. De esta manera, aquellos equipos con el peor puntaje en las campañas recientes terminarían en la B. Básicamente, este sistema de descenso fue ideado para proteger a los equipos grandes y brindarles el menor riesgo posible de descender debido a un mal año. En ese sentido, River llegó al 2011 con un 2008 terrible, que como ya mencioné, quedó último, mientras que en 2009 y 2010 lograron ubicarse entre los primeros 15 de la tabla. Ahora, la meta era culminar el certamen lo más alto posible, y aunque River logró finalizar noveno en el Clausura 2011, el volumen de puntos acumulados no fue suficiente para evitar la zona de descenso.
Entonces, su única opción era intentar mantener la categoría en la promoción contra Belgrano, que había terminado en el cuarto lugar de la segunda división. El partido de ida lo ganó Belgrano por 2-0 contra River. En el encuentro de vuelta, un gol de Pavone puso la serie 1-2 de forma rápida para River, pero luego Belgrano logró convertir el empate, dando como resultado un global de 3-1 a favor de Belgrano. Pavone también se convirtió en el villano al fallar un penal. Finalmente, River terminó descendiendo a la B, pero lo positivo fue que solo tardó una temporada en volver a primera, y la historia volvió a ser la misma de siempre, incluso ganando una final de Copa Libertadores a Boca Juniors. Ahora, tú dime, ¿cuál de todos estos descensos ha sido el que peor ha dejado a su equipo? Si te gustó el video, apóyame con tu me gusta y suscríbete al canal, que no te cuesta nada y me estarías ayudando un montón. Si quieren que hable a más profundidad de cada descenso, me lo dejan en los comentarios, al igual que si tienen alguna idea para el próximo video. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.